¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Oigan, hoy estoy con la senadora Indira Kempis, aquí enfrente de mí. Senadora, buenos días. Ay, me encanta estar contigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Yucatán? Siempre me ha tratado muy bien, sobre todo porque como muy rico. Mi suegro decía que la mejor comida del país es la de Yucatán. Mucha grasa, ¿no? ¿No te hace mal? Ay, no. ¿No? No, yo como de... Pero igual en Monterrey se consume mucha carne. Mucha carne, sí, claro. Carne con papas. Y así nos las llevamos. Cerveza. Cerveza, claro. ¿Quién es Indira Kempis? Para quienes no te conocen, aquí en la península, ¿quién es? Pues soy una mujer que ha luchado por sus sueños. Nací en la pobreza, aspiré a salir de ahí. Crecí, me gané becas. ¿Fuiste pobre? Sí, claro, fue una niña pobre. Como hoy mismo hay muchas niñas en México. Entonces crecí ahí, pero bueno, con la cultura del esfuerzo de mi madre, de mis abuelas, de mi padre, pues salimos adelante como cualquier familia. Me gané unas becas, estudié y después, fíjense, ya estudiando la maestría, mataron a 2 de mis compañeros de universidad, Jorge Mercado y Javier Arredondo, y a partir de ahí, sí, por militares, a partir de ahí salí a exigir justicia a las calles. Me hice emprendedora social y bueno, en algún momento decidí meterme a lo que nadie quiere meterse, que es a la política. Y bueno, en mi primera competencia electoral llegamos al Senado. Oye, Indira, ¿cómo es que eres la única senadora por el partido de Movimiento Ciudadano? Mujer. Bueno, somos 5 ya. Somos 5 senadoras en nuestra bancada de senadores, nuestro grupo parlamentario. Llegué por mayoría a representar a Nuevo León, un Pero estado, fuiste la primera. Pero fui la primera en la historia del estado de Nuevo León, de ser menor de 35 años y no estar en los partidos grandotes tradicionales. Sí, pero ahorita ya son 5. Sí. Y de todos ellos, tú eres la que busca la presidencia de la República. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que te motivó a querer ser presidente del país? Pues desde el momento en que salí a la vida pública a exigir justicia, pienso que desde ahí acaricié la idea, no de un cargo, sino que podamos tener un proyecto para cambiar el país, porque lamentablemente los problemas que estamos viviendo son muy graves y hoy lo que necesitamos es hacer equipo, es luchar por desplazar esa clase política recalcitrante que nos tiene sumergidos ahí, en donde tal parece que no podemos salir. Pero como en mi casa me enseñaron que origen no es destino, entonces tenemos que construir un proyecto. Y pienso que si podemos ser la tercera mujer en esa boleta electoral por la vía del Movimiento Ciudadano, no solamente le damos un salto cuántico al país en una mirada o en una perspectiva de cita con la historia con 3 mujeres contendiendo, sino además dentro de un proyecto que hoy está en crecimiento, que es esta plataforma política, que aunque yo no milito en Movimiento Ciudadano, sí pienso que ahí he encontrado una tercera opción que se sale del menú, ya sabes, estás con el presidente o estás en contra de él, sí. Y que más bien podemos construir una tercera opción de ideas, de encuentros, de conversación para el país que soñamos. Hace ratito, y ahorita que ya todos saben que estás bajo este nombramiento con Movimiento Ciudadano, no te pregunté cómo ves a Yucatán ahorita que vienes acá. ¿Cómo ves, Pues cómo ves la ciudad de Mérida? ¿Cómo ves Yucatán? Tú desde tu perspectiva. Mérida se está convirtiendo en un núcleo muy interesante de coincidencia del pasado con el futuro, con una gran mirada de inversión para lo que pueda suceder, pero también con muchas complejidades de las que no se hablan. Porque por una parte, si bien es cierto que han hecho un gran esfuerzo para convertirse en prácticamente de los pocos estados que se están salvaguardando de la crisis de inseguridad que tenemos en todo el país, también lo es que hemos dejado de ver esas miopías que tienen que ver también con la calidad de vida de la gente, con el desplazamiento casi forzado que han tenido al centro de la ciudad de Mérida, con algunas cuestiones o cuestionamientos alrededor de los proyectos icónicos que el gobierno federal piensa realizar en el sur y la península, y con gente que sigue esperanzada, porque así lo veo yo,
de que los cambios existan en un sur que lamentablemente sí ha estado olvidado en las últimas décadas en la visión, en la mirada de desarrollo o en la apuesta de progreso que se supone ha tenido el país. ¿Y lo ves olvidado también hasta estos últimos años? En estos últimos años quizá con una mirada más de atención, porque si en algo coincido con López Obrador, es que ese sur amerita todavía más que cerremos brechas de desigualdad y que en definitiva no podemos partir el país más de lo que ya está, y así como tenemos un norte fuerte, consolidado, que se ha convertido en epicentro de la industria a nivel nacional, bueno, el sur tiene mucho por el cual creativamente hacer para su propio desarrollo, pero sí pienso que aún con todo eso falta todavía más y que aquí tenemos una pobreza que lastima y que sigue lastimando y no nos podemos olvidar de eso. Por eso Mérida se está convirtiendo también en un caso casi icónico por los desplazamientos que ha habido y por la falta de acceso a la vivienda y estas especulaciones tremendas en donde si bien es cierto que hay que estar abiertos al mundo, ¿verdad? Y que no debemos de ser un país que rechace a gente de otros países, lo cierto es que toda esta migración está provocando también estos desplazamientos a la gente local. Y entonces la gran pregunta, porque está pasando en varias ciudades de México, pero lo de Mérida es un caso icónico, es ¿cómo vamos a resolver esas brechas de desigualdad que se supone que queremos que se cierren y tal parece que se están abriendo? Porque ahora tú pregúntale a las nuevas generaciones si tienen el dinero suficiente para comprar una casa o incluso para rentarla en un lugar que esté cercano a su trabajo o bien adecuado para su calidad de vida. Sí, de hecho, es una de las preguntas que le he estado metiendo mucho a los políticos últimamente, el tema del acceso a la vivienda. Sí. Los jóvenes, son muy pocos los que tienen ese acceso, ¿no? Ya sea porque tu papá o tus papás te heredaron algo, lograste tú tenerlo, que está muy difícil. No hay ya una pensión y todo ese tipo de cosas que tenían pues antes. Es que imagínate, después dicen que son la generación de cristal, pero no se dan cuenta las personas de las generaciones anteriores que hoy el futuro para las y los jóvenes es incertidumbre. Es que, a ver, antes te decían, te educas, encuentras un trabajo y la vas a armar, ¿no? Ahora, aunque te eduques, aunque encuentres un trabajo, necesitas 2, 3 y a veces ni 2, 3 para tener acceso a lo básico. Porque no solamente es la vivienda, veamos el tema de salud. Hoy enfermarse es un lujo, no te puede dar una gripa porque ya se van 1,000 pesos, 2,000 pesos en una cuenta y que prácticamente son la quincena, más de 1,000 pesos, ¿verdad? De una persona. Y si esa persona tiene hijos e hijas, pues pensemos entonces en la gravedad de lo que significa que en lugar de que los impuestos se vayan a eso o incluso incentivos para vivienda o a hacer acuerdos con los desarrolladores para que podamos tener vivienda accesible, se van a las campañas de los señores, ¿verdad? Entonces vemos bardas por todos lados, portadas de medios de comunicación pagadas, nos los ponen hasta en la sopa. Pero eso sí, vas al Seguro Social y a veces el doctor con mucha pena te tiene que decir, adivine que este medicamento no lo tenemos. Sí, yo, pues a mí se me hace un poco difícil saber cómo podría solucionarse ese tema para los jóvenes. Se me hace muy importante. Yo le decía a el secretario Rogelio Castro sobre si había ya algún tema preparado para los jóvenes, ¿no? Tener ese acceso. Y la verdad es que no, me dio unas respuestas en donde yo no encontré una solución, ¿no? O sea, la respuesta es la que ya conocemos. Tú si quieres tener tu casa, pues aporta. No, y ¿sabes qué? Que es sencillo decir, pues ponte a jalar, ¿no? Como decimos en el norte, o ponte a trabajar. Pero resulta que somos un país de gente trabajadora. Yo no me trago el cuento de la gente que dice que somos flojos o que somos flojas y que, o como dice por ahí, el pobre es pobre porque quiere. No, el pobre es pobre porque el Estado no hace lo que le toca. Porque como civilización
hemos hecho leyes, instituciones para que se tomen decisiones para nuestra calidad de vida, para que nadie amanezca hoy pensando en, pues, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues necesito agua. Por ejemplo, en Monterrey, necesito agua para tomar, para cocinar, para limpiar la casa. Entonces, parte de la crisis que hoy estamos viviendo es que el Estado no responde. Y esa ausencia nos está cargando un lastre, es una carga. A veces, como yo digo, ya ni siquiera pedimos que nos ayuden, sino que no nos estorben. Por eso cuando te mencionaba de las iniciativas que sí hemos ingresado, por ejemplo, tenemos una muy interesante que tiene que ver con incentivos para la proximidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quienes emplean las empresas tuvieran que no pagar ciertos impuestos y que eso que no pagan fueran incentivos para que la gente pudiera vivir cerca de su vida? Y entonces en lugar de tener, porque a veces es de precio, ¿no? La gente vive lejos no porque quiera. A veces vive lejos porque ahí te cuesta menos la renta o la compra de un espacio, la tierra es más barata. Pero ¿qué pasaría si hacemos esa coincidencia entre las empresas y las necesidades de la gente que se emplea para que pudiera vivir cerca de su vida? Y entonces ese dinero más bien son incentivos a la vivienda para que en lugar de estar pensando en tener una mala calidad de vivienda y en vivir a 2 horas, puedas estar en 15 minutos en tu trabajo, en perfectas condiciones. Y al empleador, pues no, tampoco le cuesta, porque para él también, o para ellos también, para ellas sería un incentivo. Esa, por ejemplo, puede ser una buena propuesta que manejándola con una buena administración de los recursos del Estado y sobre todo del gobierno federal, en lugar de tener una institución tan arcaica como el Infonavit, que dime tú ahora quién pide los préstamos. Pero te voy a decir algo, también los jóvenes están cambiando su manera de trabajar por eso. Es verdad, claro, porque además muchos de esos trabajos ahora son digitales. Y los jóvenes están buscando más servicios y eso va en función de la calidad. Es decir, antes decían, no, pues con que tengas acceso a vivienda, no, ahora es dónde está la vivienda, en qué condiciones, tengo un parque cerca, tengo agua, tengo servicio de internet, puedo salir y estar conectada inmediatamente a servicios de salud, servicios educativos e incluso servicios de entretenimiento. Sí. O sea, son cuestionamientos importantes de la planeación urbana también. Y acá todavía falta, cuando hay fraccionamientos nuevos, tarda en llegar el internet, O sea, todavía pasa eso. Por eso te preguntaba qué perspectiva tenían de Mérida o de Yucatán en cuanto a ese desarrollo que pudiesen ustedes tener a comparación con el sur. Y en el tema de los jóvenes, que digo, cuando empiecen a legislar esos temas para las oportunidades para ellos, los jóvenes ya cambiaron su manera de vivir. O sea, ya se fueron a lo digital, ya se fueron a hacer freelances, a trabajar de home office, a estar en su casa. A tener perritos. Sí, porque aparte sí, no quieren tener... No, sí. Ya no quieren tener hijos. Sí. Entonces, pero están cambiando hasta las maneras de emplear. Sí, por supuesto. O sea, ya no piensas como antes de que tu mamá o tus papás te decían, es que tienes que tener un seguro. Tienes que tener un Infonavit, tienes que tener todas esas prestaciones a las que nosotros fuimos acostumbrados. Y el joven así de que, pues, ¿para qué las voy a tener si ya no me voy a pensionar? O sea, ya no me voy a jubilar. Entonces, mejor ahorro o mejor Y aparte, si tú empleas a una persona, ahora tiene que ser hasta por como que la persona que tú estás empleando, la persona sea como que te está dando un servicio a ti. Uh-huh. Porque tú, ¿cómo lo pensionas si ya no existe? Sí, claro. La antigüedad se acabó. Exacto. Y fíjate cómo la evolución de los derechos laborales entonces nos está enfrentando precisamente a diversas inquietudes, pero que al mismo tiempo sí tienen que resolver lo pasado, ¿sabes? O sea, es una encrucijada en el tiempo. Porque yo, por ejemplo, soy de la generación, yo le digo jamón de sándwich. Uh-huh. No estoy tan grande, no estoy tan chica, pero sí me parece que estos tránsitos son muy interesantes porque en este justo momento de la evolución humana, que bien lo dices, nos están cambiando hábitos, costumbres, maneras de entender la vida, lo que menos podemos tener
son políticos que no estén, digamos, a la altura de las circunstancias y que al mismo tiempo debe de haber un entendimiento integral para que quienes sí han, digamos, quienes sí están en ese pasado, como quiera tengan que resolver sus derechos laborales y por otra parte, pues avanzar a los derechos emergentes, que justo vienen con esta encrucijada de un problema que está creando otro futuro. Indira, hablando de estos temas actuales, y pues yo lo sigo viendo como un tema que pues no va a dejar de ser innovador de la manera de pensar, y tú andas promoviendo un poco eso, no sé si un poco o un mucho. Es única política, yo sé por dónde vas, yo sé por dónde vas. Es el tema de la hierba. Se ve. A ver, hablando de hábitos y de costumbres y de desmitificar muchas de esas cuestiones, pues hemos hecho ese mito de una planta tan noble como es la cannabis. Digo, algunos de mis amigos canábicos me dicen que no le diga planta noble, pero para mí el concepto es integralmente tú puedes hacer prácticamente maravillas con esa planta. Rechazar un conocimiento ancestral de nuestros pueblos indígenas que está a la mano, que lo puedes transformar y que hoy puede ser una herramienta auxiliar en tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas o bien en el uso lúdico y adulto que te relaja y que nivela tu estrés, porque hoy que vivimos estresadas, en la mañana estábamos hablando incluso de cómo ha impactado, ¿no?, el estrés en nuestras vidas a grado tal de que tengamos esto ya como una enfermedad del siglo XXI. Entonces, la depresión y todo eso. Claro, la salud mental, o sea, está grave. Muy grave. A veces la gente ni sabe que lo padece. Y cuando entiendes que hay síntomas y que algo que esté pasando contigo no es normal, volvemos al punto. ¿Cuánto te cuesta una consulta? ¿Cuánto te cuesta? En Nuevo León 800 pesos, 700 pesos. En Nuevo León, 1,000 pesos, 800. Bajita la mano, porque si ya tienes psicólogos, psicólogas, psiquiatras especializados, te puede elevar hasta el doble. Entonces, si hoy tenemos este conocimiento, ¿por qué no usarlo? ¿Tú recomiendas que si te sientes en un tema de estrés, padeces ansiedad o no estás tan, o sea, estás un poco así desesperada, tú recomiendas ahí fumarse un porrito? Pues el CBD es parte de la fórmula que tiene para relajarte. ¿Tú has fumado? Y no es, sí, claro. Pero sí. Constantemente. No lo hago constantemente. Lo he hecho. La verdad es que el humo y yo no somos ¿Cuándo fue la última vez? mejores amigos. Ya tiene rato. Ay, no es cierto. Ya tiene rato, de verdad. Es más, Adrián Marcelo, si nos estará viendo. No creo. ¿No crees? Adrián Marcelo, que tiene también un podcast. Sí. De pues a lo mejor esa vez fue. O sea, sí. Con él, hace un año. Ya hasta eso porque estábamos. Uy, pero si no te da pena promover la marihuana, y eres creo que la única, o de los únicos. Digo, porque también está Fox. ¿Y por qué me daría pena? A ver. Es que como político no es muy común. Hablamos con la neta, o sea, como político no es muy común que acepten o que promuevan o que al menos digan, no, pues sí he fumado en alguna ocasión. Yo te voy a decir una cosa. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aparte de quitarnos estos prejuicios. Exacto, sí, yo te entiendo. Salir del closet verde, como yo he dicho. Uh-huh. O sea, salgan del closet verde. Es una planta. A ver, andan luego con el alcohol, que también es una droga. Y tampoco les da pena. Entonces, es peor el alcohol, de hecho. Entonces, aprendamos a desmitificar eso. No pasa absolutamente nada. Nadie se ha muerto por sobredosis de marihuana. Es un estigma. Nos enseñaron a tratar a una planta como si fuera algo malo, cuando en realidad hay muchos beneficios para la salud. Y lo que hoy estamos viendo es justo eso, que estamos enfermos. Entonces, gran parte de ese poder curativo tiene que ver con reconocer
conocimientos ancestrales y ahí hay evidencia científica. Entonces, con esa evidencia científica no tenemos por qué hacer estigmas de algo que prácticamente ha sido una narrativa de guerra, porque eso es lo que ha sido, una justificación para hacer la guerra. Ahora, gran parte del entendido de la clase política es que todo el mundo está en el closet de los niños y las niñas buenas y son los peores. Oye, y también hay mucha doble moral. O sea, mira, yo he visto que, ¿sabes qué me di cuenta? Yo tengo 33 años y por ahí de mis 28 años, te voy a ser sincero, me di cuenta que del 100% de las personas que yo conocía, un 90% fumaba. O sea, yo decía, o ha fumado, ¿no? Uh-huh. O yo decía, güey, o sea, quien menos te imagines en su círculo más cerrado o entre ellos en sus casas, fuma marihuana. Pues es que, ¿sabes? Pero es algo de que hasta entre jóvenes y entre jóvenes ya adultos se seguía o se sigue guardando eso, ¿no? A mí me preguntabas a mis 30 años, Indira, nunca lo he dicho en vivo. Oye, a ver, esto es lo que dicen a mí. Déjame me acomodo. No, hasta mis 31 años y medio. A mí me preguntaban a mis 31. ¿Y tú has fumado? No. Yo la neta decía que no, pero porque nunca había fumado. Okay. Te juro que ni. ¿Sí? Yo estudié en la Cebetis 95. Yo también estudié en la Cebetis. Chocal. Y atrás ahí en los patios y la salida, o sea, convives con marihuanos, con puro ponquete. Oiga, no, digo, no es por estigmatizar, pero sí eran güeyes tirados que ni entraban a la escuela. Es que mira, las adicciones también, a ver, se cuecen aparte porque en una decisión personal nunca hay que abusar. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero sí abusaban, ¿no? Sí, claro. Y de otras cosas. Entonces, nunca me convivía con ellos y todo, y nunca probé la marihuana. Entonces me lo preguntaban y yo ya me veía como un mojigato, me sentía, ¿no? De que, ay, sí. Ahora resulta que ya, Fernando, a tus 32 años no has fumado. Uh-huh. O sea, eres el típico güey que cuando que le preguntan te va a decir que no, ¿no? O sea, como el tema de la masturbación. ¿Lo has hecho? No, yo nunca lo he hecho. O sea, yo sentía que me veía así. Ok. Entonces, con una persona muy de mi confianza, me dijo, hoy lo vas a fumar. Le dije, no quiero. O sea, no, tengo miedo. O sea, soy una persona que tiene mucha imaginación. Me han contado las cosas que han pasado cuando las han fumado, cómo se ponen. No quiero hacer algo que nos arrepintamos. O sea, yo le tenía mucho miedo. Ok. Nunca me había, dado un toquecito. Nada. Ok. ¿Y luego? Y no llegó visita, se guardaron las cosas y no pasó nada. Con un amigo muy, muy cercano. Ok. Después, ya con un círculo más cerrado, me dicen, oye, tu ansiedad, o sea, estás preocupado por muchas cosas, ¿no? De trabajo. Yo dije, bueno, lo voy a probar. Y lo probé. Y no me hacía efecto. O sea, te juro que yo... ¿Era de la mala o qué? No lo sé. Yo entiendo que hay de varios colores, de varias cosas. Por eso es importante la regulación. Para que, exacto. Sí, para que sea planta de verdad. Exacto. Pues yo ni siquiera sé qué onda, ¿no? Yo dije, bueno, voy a probar eso, pero verifica que estés comprando de lo mejor, tú que tienes experiencia, o sea, no vayas a buscar algo que tenga ahí... Qué peligroso. Fentanilo, no lo sé. Sí, de verdad, a quienes nos ven, para eso sirve desmitificar. Exacto. Educarnos sirve para que también sepas que te metes al cuerpo, no cualquier cosa. Y yo así de que, bueno, la probé de un pipazo, ¿no? Y luego, a los 2 días después, fueron 2 pipazos y nada. Y así, constantemente, 1 vez, 2 veces a la semana. Hasta que me empecé a sentir mareado, ¿no? O sea, empecé a sentir como que me relajó, me acosté, empecé a ver una película y me dio mucha hambre después y
Y todas esas cosas que dices que sientes, que dicen que sientes cuando fumas. Y ya hace unos 15 días me sentí muy mal. En Canadá me dio, ahí está, se supone que está regulado. La verdad no desconozco. Sí, está regulado. De hecho, es uno de los casos referentes. Exacto. Entonces, compramos un cigarro. Uh-huh. Y entre todos los que estábamos, chingados, los torcí. Pues nos pusimos a fumar un toque. Ok. No manches. Casi sentía que me moría. O sea, me fui a acostar y dije, no me molesten, no me hablen. Me sentía súper mareado, me acosté y me dijeron, te está dando la pálida, te está tranquilo. Y me fui al refrigerador y me tomé un vaso de leche, porque dicen que la leche lo corta, no me hizo ningún efecto. Le dije a mi novia, me voy a acostar, no me hables. Ok. Y me acosté y estaba así de que si me levanto de la cama me caigo. O sea, no puedo caminar. Ya sé. Y solo estoy viendo el techo. Ok. Y así hasta que dieron la 1 de la mañana y me dormí. Y al día siguiente desperté así como cuando despiertas todavía estás pedo. Y la neta, eso me dio un miedito. Te voy a decir una No cosa. lo volví a hacer. No, ya no lo vuelvo a hacer. No, a ver. Las decisiones personales, por eso hablamos del derecho a la libre personalidad, que es el derecho en el cual se apoya y se respalda en nuestra Constitución, que podamos ahora sí que hacer uso de la planta. Pero gran parte tiene que atravesar por una educación. Por eso yo les decía hace un momento, el no hablar de drogas hace el efecto contrario, porque luego salen mis tíos panistas a decir, no, nuestros niños se van a hacer adictos y les va a pasar y se van a morir. A ver, pongámoslo en perspectiva y en sano juicio. Y no es otra cosa más que todo lo que tú, pues sí, medicamentos, comida, no quiero sonar alburera, pero todo lo que tú te metes, pues tiene que pasar por un escrutinio de qué vas a hacer y qué efectos va a tener en tu cuerpo. Eso lamentablemente no se nos ha enseñado, no se habla de drogas. Cultura, exacto. Porque además los farmacéuticos también son drogas. Y dime tú si tú cuestionas o alguno de ustedes ha visto qué dice la caja de atrás del paracetamol. Y O sea, hay cultura del narcotráfico, pero no no de drogas, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo te pones? ¿Qué hacer en caso de, cómo se va a sentir? ¿Qué quieres sentir? Porque además también mucho está relacionado con nuestras emociones. Claro. Gran parte, Sí, por sí. eso a mí me encanta hablar de la salud mental, porque la salud mental significa que también reconoces que es aquello que tú, digamos, usas para estar en tus niveles óptimos de ser el mejor ser humano del mundo en este día. Entonces hay gente que sí sabe los efectos y lo reconoce. No sé si te ha tocado gente que dice, oye, yo cuando me pongo me he angustiado, corro, salgo y corro. Y entonces ya, ¿verdad? Me relajo. Habrá gente que digan, oiga, pues un mezcalito, porque con un mezcalito, mira, cuando tú haces esa parte emocional, ese trabajo emocional, entiendes que todo esto va ligado con cómo te sientes en tu cabeza y cómo estás principalmente en tu corazón. Entonces, les voy a sonar la cosa más espiritual, que además a mí me gusta mucho leer de eso y entenderlo en esa perspectiva, porque me regreso al punto de origen. Es una planta que ha sido usada por nuestros pueblos indígenas. Ustedes que están aquí y que tienen una cultura tan rica en eso, sabrán entender que por lo tanto estos ingredientes, esta química, porque no deja de ser fórmulas químicas, no solamente hacen un efecto físico, necesitan que tú estés en las condiciones de recibir esa información que vas a tener, digamos, en una experiencia con una planta que es sagrada, que para nuestros pueblos no es nada más el porro. Uh-huh. Y eso lo tenemos que entender, porque si no lo entendemos así, entonces sí nos vamos a ir con el frenesí de digamos, como de una experiencia que se aleja del concepto original para lo cual fue creada. Y lo mismo pasa
con los hongos y pasa con la ayahuasca y que es un poquito más de cultura. ¿Cómo se llama el veneno del sapo? Sí, el veneno del sapo, ¿no? Ajá. De hecho, creo que esa gente tiene hasta un poco más de cultura, más preparan más a la gente que va a ingerir esos hongos y todas las cosas que de la marihuana, ¿eh? Pues tendríamos que estarlo entendiendo así, porque gran parte es cómo quiero tener esa experiencia y está muy vinculado con tus emociones. Pero lo mismo es hasta las experiencias culinarias. ¿Qué me va a pasar si hoy en lugar de elegir los huevitos elijo los chilaquiles? Si estamos en conciencia, entenderemos que somos cuerpo, somos mente, pero también somos espíritu. Yo ya a lo mejor me estoy como profundizando, pero eso es parte de una educación en la que tenemos que entender. Por eso yo digo, la cannabis es una de nuestras pues plantas, digamos que en el origen sirven para diferentes cosas, pero sí necesitan una condición emocional para que tampoco entres en una situación a lo mejor que te deja así, ¿no? Con esa impresión de, ay, jamás. Ahora, son decisiones personales. Yo que te acabo de decir, pues el humo y yo no somos uno mismo. Entonces, yo sí padezco mucho del humo. Pero al final, en resumen, lo que estamos defendiendo con la regulación, porque ya es legal, con la regulación de la cannabis es precisamente que todo esto tenga una base de conocimiento científico, de educación, de poner los límites o los sí y los no del Estado mexicano frente a su uso. Y algo muy importante, que es regulamos para la paz. Porque atrás de mucha de esa droga también hoy hay sangre. Hoy hay conflicto y hay guerra. Y lo que no podemos permitir es que pueblos enteros y campesinos y campesinas principalmente estén tomados por el crimen organizado. Y tampoco podemos permitir la complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Y si hay una manera de cortar la sangre, porque el negocio formal o informal no deja de ser negocio, pero si hay una manera de cortar la sangre que hoy está corriendo por ese negocio, es regulando la cannabis. Esta legislatura se está yendo sin resolver ese tema. ¿No te frustra? Ese tema y otros más. Pero, por ejemplo, y parece que en este año también se les va a ir y no se regulará. Pues qué malo, porque el presidente prometió que esa iba a ser uno de los desafíos que se tenía que resolver precisamente por el tema de la guerra contra las drogas y principalmente empezando por una planta nuestra. Entonces, gran parte, sí, de que si me frustra, sí, pero yo tengo que dar la batalla y tengo que insistir, tengo que ser insistencialista en las causas que defiendo en una comunidad. Por ejemplo, no hace mucho, porque también tiene que ver con los abusos de autoridad. Hoy la policía, con tal de sacarle dinero principalmente a las y los jóvenes, les vende la mala idea de que por traer un porro se los pueden llevar a la cárcel. Y hay gente inocente en la cárcel nada más por traer un porrito de marihuana. Y eso tampoco está bien porque están malentendiendo algo que ya es legal. Y se están basando en prejuicios, que eso nada tendría que ver con el actuar de la justicia. No hace mucho... Es que tampoco está muy claro ni en la ciudadanía eso, ¿eh? Bueno, pues es algo que te decía, tenemos que avanzar. Porque estar fumando un porro no quiere decir automáticamente que eres delincuente. Sino imagínate. Entonces tenemos que romper esos mitos. Pero para avanzar por ahí, pues primero hay que educar a la policía en derechos humanos y primero hay que hacerles saber que no pueden tomar eso como justificación para ser corruptos, porque ni siquiera se los llevan porque estén haciendo algún tipo de desorden o algún tipo que sería algo válido, ¿no? También, sino porque les quieren sacar dinero, los extorsionan. Entonces, cuando ves familias completas, principalmente gente pobre, pues en el auxilio de un abogado o abogada, no, todos abusan.
porque tienen que sacar a sus familiares. Digo, no hace mucho, hace como 2 días, a mí frecuentemente me buscan justo para eso, para defender a la gente y para sacarles de la cárcel, porque no tienen por qué estar ahí. Entonces, todo lo que hay alrededor, imagínate, todo lo que hay alrededor de una sola plantita, está complicado. Muy complejo, muy complicado y no sé, no creo que sea pronto ese tema en el país, ¿no? Digo, hay muchos obstáculos, los políticos, las personas adultas que todavía están en ese método conservador. Pues mira, yo como digo, sin nosotros y a pesar de nosotros. Y ojalá, ¿verdad?, sea con nosotros. Pero si no es con nosotros, entonces tenemos que afrontar las consecuencias. Y las consecuencias de no tener una mirada de regulación, de institucionalidad y de cierta manera poner los límites del Estado, va a ser conflicto automáticamente. Y desorden y caos y todo lo que ya sabemos que pasa en este país. Pues un tema a analizar, Indira, y pues hay otro tema igual que está medio raro que también estés promoviendo, ¿no? Yo la verdad no lo entiendo mucho, no lo entiendo para nada. Sí. O sea, tampoco me he interesado en entenderlo. Uh-huh. No sé si esté mal, pero quiero hablar contigo sobre el Bitcoin. Bitcoin. Y todas esas criptomonedas. ¿De qué trata? ¿De qué es? O sea, es el tratado de dinero. El dinero de ser fiat en un sistema financiero que no ha cambiado en 300 años, que tiene muchos intermediarios, que tiene un sistema bancario tradicional, en donde usuarios y usuarias del dinero no tenemos incidencia ni decidimos el uso ni su valor. Uh-huh. En realidad lo hacen los gobiernos a través de los bancos centrales y que nos cuesta. Tú y yo mantenemos a 3, 4 personas con nuestro propio dinero para que manejen y administren nuestro dinero. Ese es el problema al que hoy nos estamos enfrentando. Entonces, en esa exclusión financiera en la que viven muchas personas, lo que han hecho estas comunidades tecnológicas, principalmente nuevas generaciones, es vamos a hacer que el dinero sea digital, sostenido en blockchain, en un código, sin intermediarios, con decisiones donde tú y yo nos vamos a poner de acuerdo cuál es su valor, cuál es su uso, sin comisiones extras para hacer las transferencias. Y entonces el valor del dinero, en lugar de estar concentrado en el poder del Estado, ahora sí va a ser el dinero de la gente. Ok, pero ¿no se presta a estafas o a clonación de datos? Mira, hoy mismo con el sistema bancario tradicional hay estafas porque los estafadores existen desde que la humanidad es. Y ladrones son desde que hicimos civilización. Entonces, hablando de mitos que hay que destruir, es que tenemos que separar los esquemas Ponzi que hay que denunciar, por supuesto, que hay que tener también la educación para levantar las alarmas y no caer en esos famosos esquemas piramidales que terminan robándote en lugar de ayudándote a salir adelante. Y por otra parte, precisamente, otra vez, necesitamos la regulación del Estado para que en dado caso de que seas víctima de esto, pues también se haga lo pertinente. Pero por otra parte, no vas a detener la evolución tecnológica del dinero digital una vez que también, hablando de hábitos y costumbres, hoy, si tú le preguntas a una persona si tiene una cuenta bancaria o no, el 60% de la población en México no lo tiene. No, yo creo que todos los que estamos aquí tienen más dinero en su cuenta bancaria que en su cartera. Digo. Y si es que hay dinero. Yo no tengo dinero en mi cartera, ¿eh? O sea, no, ya no. O sea, no. Ah, bueno, del cash, de efectivo. Sí, efectivo. Sí. Ya eso se está. No sé si hay una agenda para que deje de existir el cash igual. Y luego vas a ya países como China, por ejemplo, y todo es en QR. Todo lo compras ya en QR. Entonces, parte de esta evolución, nada más que con una diferencia, ¿no? O sea, una cosa es, pues, este dinero digital que crean las comunidades tecnológicas. Otra es también lo que viene en tendencia que los gobiernos están haciendo, que están sacando el peso digital, ¿no? O sea, la propia moneda la hacen digital. Uh-huh. Y ahí, pues, hay toda una polémica
porque gran parte del statement, la filosofía, el posicionamiento que hay detrás de Bitcoin es que el dinero regrese al poder de la gente. Entonces, para las personas de la comunidad tecnológica, si el gobierno sigue teniendo el control del uso y del valor del dinero por medio de el mismo peso, nada más que digital, pues le sigue, el Estado mexicano o el Estado de cualquier país sigue teniendo el control de ese dinero. Entonces ahí hay una polémica y un debate muy interesante, casi de qué va primero en el tránsito a realmente tener un sistema financiero que incluye a la gente y que por lo tanto, una vez que hagamos ese consenso, pues también vamos a tener mayores posibilidades de desarrollo. En un país, por ejemplo, como el nuestro, en donde si decíamos que hablar de cannabis es tabú, sexo, religión y política, pues también lo ha sido hablar de dinero. Ok, ¿tú crees que México está preparado ya para eso? Está preparado nuestro país para muchas cosas, porque ya hoy mismo te cuento que mexicanos y mexicanas envían remesas en estas wallets que son tipo cuentas, pues no bancarias porque no es lo mismo, pero ya tienen ahí actividad financiera y ya lo hacen para nuestros connacionales que al final benefician a la gente más desfavorecida porque la gran mayoría de nuestros connacionales que migran no son aquellos que tienen oportunidades, son aquellos que no las tienen y que tienen que ir a Estados Unidos para precisamente poder, digamos, trasladar ese dinero. Oye, también he visto que te has apoyado en ChatGPT para hacer una propuesta de ley. ¿Cómo fue un experimento? ¿Cuál es tu opinión? Fue un ejercicio que hicimos con una comunidad que se llama Global Shapers, que pertenece al Foro Económico Mundial. Fuimos el primer país en generar una experiencia así. ¿De qué nos dimos cuenta? En el mundo ahora hay dos como polos, ¿no? Desde la gente que subestima la inteligencia artificial y dice, ay, o sea, una invención humana más en el mundo, hasta la gente que como un peligro, entra en paranoia y dicen, no, mañana nos van a invadir los robots y la humanidad se va a acabar. A ver, vayámonos como a un justo medio. Y el justo medio es, ¿va a haber desplazamiento de talento? Sí. ¿El trabajo se va a transformar? Sí. ¿La vida va a ser otra? Por supuesto. ¿Vamos a seguir teniendo talento humano detrás de la innovación tecnológica? Claro que sí. ¿Vamos a seguir teniendo trabajo? Sí, no va a ser el mismo de ayer, pero va a ser una oferta nueva. Las empresas, organizaciones, las familias van a convivir de una manera diferente con la tecnología. Claro que sí. Si nos vamos a ese justo medio, ¿qué vamos a encontrar? Que aunque hoy los líderes mundiales están hablando a partir de los debates éticos, en realidad hacemos debates éticos todos los días frente a las innovaciones tecnológicas. Y que lo que hoy deberíamos estar discutiendo en un Senado como es el nuestro es, más bien, ¿qué va a pasar cuando el Estado, cuando los gobiernos tengan acceso a esto? Y entonces sí, pues tengamos estas preguntas de complejidad. Una de las preguntas que nosotros nos hicimos fue, ¿cómo funcionaría un Senado con inteligencia artificial? Y entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? No sé si te acuerdas que hace años había gente que decía que deberíamos de reducir el número de diputados y senadores. Sí. Hace años, alguien podrá decir, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Necesitamos representación, necesitamos un equipo técnico. Hoy con inteligencia artificial la respuesta es, ¿se puede? Sí se puede. Y no solamente a la mitad. ¿Por qué? Porque la tecnología, si hay algo que hace, es reducir el tiempo. Los políticos no solamente roban dinero, roban también tiempo. Y hoy que tenemos sentido de urgencia para acelerar las decisiones, imagínate que el trabajo de 2 meses lo hacemos en 2 horas. Y con talento humano, porque el talento humano, ¿qué tiene que hacer? Verificar que la información sea veraz, que tenga coherencia, que haya respaldo de investigación, humanizarlo. Científico, humanizar. Conozco a varios legisladores que me han contado que recurren a ChatGPT o a la inteligencia artificial para hacer sus oratorias,
sus discursos y varias cosas, ¿no? Y sí te dicen que pues lo aterrizan, lo humanizan más porque sí hay palabras como que parece que un robot las escribió y entonces ellos como que la modifican. Y un trabajo que tenían que hacer un día antes de ir al pleno, llegan nada más un poco más temprano y en unas 2 horas lo pueden tener listo. O sea, me lo han contado, ¿eh? Imagínate. Entonces, en la burocracia, que todo es lento, sí tenemos estas herramientas, que ojo, son herramientas, y nos vamos a tener que adaptar, porque esto va de la mano con saber usar, dice un amigo, saber dónde presionar el botón. Eso también lo tenemos que aprender, pero al final en este mundo va para allá, es lo que viene, no lo vamos a evitar, y lo que tendríamos que hacer es aprovechar en lo que sí puede ser muy útil para resolver problemas y tener resultados puntuales. Guillermo del Toro tiene una frase que me encanta, que es: yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial, a lo que le tengo miedo es a la estupidez humana. Entonces, sobre la estupidez humana es el debate que deberíamos tener. ¿Qué pasará el día en que, por ejemplo, un dictador se le ocurra utilizar inteligencia artificial para tener un control biométrico, no sé, de todas las mujeres, por ejemplo? ¿Sí me explico? O sea, las preguntas están en función de la estupidez humana, pero no vamos a abrir debates en el mundo sobre precisamente la tecnología. O sea, yo no amanezco haciendo un debate de ¿para qué utilizar este cuchillo? ¿Para embarrarle la mantequilla al pan o para matar a la persona que está enfrente de mí? Entonces, eso es lo que quisimos cambiar con esta experiencia. Yo no voy a cuestionar ni vengo aquí al Senado a aprender qué hace la tecnología. Tenemos que tomar decisiones desde una perspectiva legal para ver y reconocer los límites, los cómo sí, los dónde no, y para abrir el debate sobre los derechos emergentes. Los derechos y las libertades son los que siempre están en juego ante cualquier innovación tecnológica. Ahorita vienen las elecciones. Y hablando de inteligencia artificial, pues hemos visto que la inteligencia artificial puede hacer imágenes, puede simular tu voz. Sí. Puede hacer muchas cosas en las que en campaña se pueden utilizar para fregar a muchos. Recientemente lo vimos con Marcelo Ebrard, que le simularon la voz, supuestamente hablando mal del presidente. No era cierto, pero se utilizó la inteligencia artificial para ello. Y que dijo, ahora sí me voy de candidato a Movimiento Ciudadano. Algo así, ¿no? Algo así. De hecho, era sobre Movimiento Ciudadano. ¿En serio? Y sobre que no voy a hacer lo que me digan ahí arriba. O sea, no era su voz, pero la voz era igualita. Sí. ¿Tú crees que se recurrirá a esto en las elecciones y será grave? Hablando de la estupidez humana. Mira, es que en la política se utilizan los cuchillos para matar. Pero imagínate ahorita con inteligencia artificial. No, a mí la tecnología, insisto, no me da miedo. O sea, me voy a detener e instalar y cuestionar a partir de lo que piensa Guillermo del Toro, porque yo sí le doy la razón. O sea, todas las preguntas son alrededor del uso o son problema de usuario, por decirlo así. Entonces los políticos, cuando no saben competir y jugar limpio, cualquier cosa que encuentren va a ser para fregarse a los demás, porque en la política, lamentablemente nos enseñaron que ese es fregón, ahora sí que fregándose a los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que tradicionalmente lo han formado como cultura política es lo que ya no debe de ser. Si a la gente le demuestras quién eres tú a partir de tus capacidades, tus habilidades, tus causas, lo que defiendes, tu consistencia personal, pues hay espacio para todas las personas, para que la gente elija al mejor y no al menos peor, o no al que le salió la jugada de estar todos los días viendo en qué momento va a sacar el video, el audio, hacer la fake news, contratar a alguien para que persiga, haga persecución política, amenazar. Entonces es parte de lo que también tenemos que comenzar a trabajar para entender que la política no debe ser así
y no debemos de normalizar una competencia como cualquier competencia en el deporte, en la cultura, en las artes, en la ciencia, que debería de ajustarse a reglas y a un comportamiento justo para que pues salga lo mejor y no constantemente salga lo peor de ti. Claro, y hay que entenderla para saber cómo reaccionar a esos, pues cuando la usan en contra de uno, ¿no? Yo creo que va a pasar. Ay, por supuesto. Ya para ir terminando, eres senadora por Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Hablábamos un poco de este tema del presidente, con Ebrard y todo esto. Me lleva un poco a hablar de cómo ve la relación de Samuel García, que es de tu partido, y Andrés Manuel. ¿Qué opinas sobre ello? Es muy similar a lo que se vive aquí en Yucatán con Mauricio Vila y Andrés Manuel también. O sea, es un tema un poco, es como que se llevan bien. Pues se llevan bien, ¿no? Pues sí, parece. Se llevan bien. No sé, no es un infiltrado de Morena. ¿Ya hay algún acuerdo entre Samuel y Andrés Manuel? Pues mira, yo hace unas semanas hacía una reflexión muy importante. Movimiento Ciudadano tiene que refrendar su autonomía. Cuando digo que no se puede quedar en cualquiera de las dos opciones, es porque para ser una tercera alternativa ciudadana y para realmente tener una alianza con la ciudadanía, tú no puedes entrar de cajón con un dedazo. Ese dedazo era del PRI. Y lamentablemente los dedazos de la política siempre son al caime bien. O sea, siempre son al que queda bien con el que en el turno está teniendo el poder. Porque así nos enseñó el PRI. Ese viejo PRI así se hizo. Entonces, si Movimiento Ciudadano no quiere ser un PRI chiquito, lo que menos puede permitir es que terceros influyan a dedazos una decisión que es de las mujeres y los hombres de nuestro movimiento. Por lo tanto, en esas esferas o en esos círculos o en esos clubes de Toby, como les llamo, y como los ve la gente, lo que menos se puede permitir es que alguien entre al son del baile de otra persona. Por eso mismo, gran parte de mi lucha ha sido primero abrir la convocatoria. O sea, he insistido en que el que quiera pasar, que pase. Wendy Guevara, el Canelo, Carlos Slim, tú, la señora de la esquina, el taquero, pásenle. Pero aquí hay una convocatoria abierta con requisitos. Si tienes para poder ir por tus 500,000 firmas más, las reúnes, haces política, te sientas y vemos quién es la mejor o el mejor. Pero yo, Indira Kempis, que vengo de la lucha social, que vengo de confrontarme con el poder, que sé perfectamente lo que no quiero ver, quizá estén, preguntándome qué es lo que sí quiero, pero yo tengo muy claro desde que soy niña lo que no quiero. Y yo no quiero que demos pasos hacia atrás en ese pasado recalcitrante. Entonces, por lo mismo, Movimiento Ciudadano en este momento necesita perfiles, protagonistas, liderazgos que vayan en esa comunión de tener autonomía. Qué padre que se lleven bien con el presidente. Yo no tengo el gusto de conocerlo, nunca me he sentado con él, pero aquí lo que se tiene que definir para el 2024 es ganar. No perder para ser el partido chiquito, no perder para ser un partido más del presidente, llámese como se llame, el que siga, el que fue. Y tampoco somos un proyecto en donde no tengamos la libertad. Entonces, por eso gran parte de mi consistencia desde que inicié mi vida pública es que si tenemos que cambiar, pues no podemos estar ahora sí que en ese interrogante de ¿habrá o no habrá un pacto entre Samuel y el presidente? Adiós a esos pactos. Si los hay o no los hay, lo que aquí tenemos que generar es una competencia real, una alianza con la ciudadanía, y el Movimiento Ciudadano decide la gente de Movimiento Ciudadano. Pues ojalá sea real también, porque se puede hablar muy bonito, pero pues en la cancha y en la calle podría ser otra cosa, ¿no? Por eso invito a la gente a que esté atenta, a que me ayude a vigilar ese proceso. Porque también algo que tú dices y dices muy bien es no podemos sostener la hipocresía de la simulación. Este sistema nos ha enseñado lo que decíamos también hace un momento, a estar en el closet todo el tiempo. Ojo, no es malo, Si el día de mañana Movimiento Ciudadano dice, vamos, estamos con Morena, somos parte del proyecto del presidente, hacemos una alianza ahí,
no es malo, pero se tiene que hacer transparente. Porque la política, si algo en esta crisis y en esta encrucijada no se puede permitir, porque es tiempo de definiciones, es ser timoratos. Y es estar en lo oscurito y es estar escondidos. Entonces, sí, yo le invito a la gente a que esté vigilante, son sus impuestos, los partidos políticos tienen ingresos que son de los impuestos. Así que si hay algo que tengamos que cambiar, vigilarlo, participar, denunciar, alzar la voz y hacer todo lo posible para que la participación de estos derechos político-electorales sea en realidad y no una simulación. Virtualmente va a haber ya hay una presidente en México, ¿no? O presidenta. La oposición vemos que tiene el respaldo, le ha dado el respaldo a Xóchitl hasta ahorita. Eso dicen, aunque también dicen que le están dejando sola, ¿no? Por eso, hasta ahorita, o sea, ya ves que luego ellos se arrepienten y no están perdidos. Claudia Sheinbaum tiene el respaldo también, sí, hasta el momento. Sí. ¿Tú tienes el respaldo de tu partido para ese proyecto? Yo tengo el respaldo de la gente. Siempre he tenido el respaldo de la gente porque defiendo las causas y estoy al lado de la gente. Y no estoy esperando ni la bendición papal, ni que Dante me diga, vas, hijita mía. No, ni estoy esperando ser la favorita del presidente, porque además pienso que las mujeres que tanto hemos luchado por nuestros derechos, por nuestras libertades, ahora más que nunca también necesitamos defender nuestra autonomía y que ahí está nuestro poder. Porque cuando tú vas con esa comunidad y vas con tus causas y no es un señor el que está atrás de ti, ni al lado, pues entonces esa lucha es mucho más real, mucho más auténtica, pero además encarando al futuro que viene. El futuro para las niñas es que las niñas, ¿has visto el comercial de la marca de ropa deportiva y tenis y demás? ¿No lo has visto? No sé. Te lo voy a mandar. Se llama la campaña Piérdelo todo, gánalo todo. Y entonces empieza con una pregunta a una integrante de un equipo de fútbol femenil, que ya sabes que son muy castigados porque supuestamente no venden. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué siempre están perdiendo? Y entonces la futbolista, junto con otras futbolistas, van recordando lo que estaban haciendo cuando eran niñas, cuando ellas soñaron con ser futbolistas. Y una estaba en los 15 años y la otra estaba en el puestecito de quizás su abuelita y la otra estaba más bien haciendo gimnasia y demás. En el aquí y en el ahora, en nuestra integralidad del lado femenino, que por mucho tiempo lo hemos tenido reprimido, porque ustedes también lo tienen, pero ha estado ahí en una cultura machista encapsulado. Eso de que vamos a tener una presidenta va a ser una realidad. Pero también, entre más autónoma sea esa presidenta, entre menos cercana esté a esos instrucciones del club de Toby, va a ser mucho mejor. Porque entonces sí, realmente el poder será femenino. Y eso es lo que también tenemos que luchar. Entonces, yo puedo decirte que sí tengo el respaldo de hombres y mujeres libres en Movimiento Ciudadano, que como yo están conscientes que necesitamos ofrecerle a la gente un proyecto político de avanzada para el futuro y de cambios sostenidos en el aquí y el ahora para resolver los problemas del país. Perfecto, Indira. Algo con lo que quieras finalizar para, pues no sé, a las personas que nos están viendo, en su mayoría de aquí de la península de Yucatán, por los que quizá no te conocían. Ay, pues a mí me encanta conversar. Pienso que parte de lo que tenemos también que transitar es esto de que los políticos somos inalcanzables, o que no escuchamos, o que no estamos, digamos, cerca de los dolores de la gente. Entonces aquí les vamos a dejar mis redes sociales. Yo a veces entiendo perfectamente cuando hay mentadas de madre y cuando tenemos la culpa de todo, pero sí les invito a que abramos un poquito nuestro panorama y que esta conversación hoy es justa y necesaria. Y creo que estaremos viendo en más medios de comunicación, ¿no? O sea, las personas estarán viendo más, estarás más visible, ¿no? Pues sí, eso parece.
pues si buscas ser presidente de la República, yo creo que te toca, ¿no? Sí, claro, no le huyo a ser protagonista, al contrario, levanté la voz para que la gente sepa que estoy en mi propia cita con la historia, que si quiero, si puedo y vamos a llegar. Perfecto, Indira, te agradezco que hayas venido a este espacio. Ella fue Indira Kempis, senadora de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Indira.